Vamos a ver preguntas de estrabismo, preguntas de pupila, preguntas de nervio óptico y preguntas de retinopatía y hipertensión, retinopatía diabética y toxicidad. Bien, de los temas que van a analizar. Estas preguntas van a entender muy bien, van a estudiar muy bien por esas preguntas y de esas preguntas va a salir el examen. Pero tinha nosso conteúdo da PVC, oclusão da intersectamente, da PVC tinha marcaria também. Bien, aquello lo vamos a dejar para el final, para no complicarles la vida. Solo va a caer eso. Lo que va a caer es estas preguntas que están aquí, no todas por supuesto. Pero van a estudiar así estas preguntas, van a estudiar bien porque tienen que responder la pregunta y explicar una pequeña justificación. ¿Sí? Bien. Entonces, dice esto para que se concentraran y no se dispersen, que después entonces a la hora del examen se saben las cosas y no se las saben responder. Vamos a ver las preguntas, le pasamos un poco y después vamos a ver si tienen alguna duda, lo que sea, lo aclaramos. Son 20 preguntas de cada tema y de ahí se van a seleccionar las preguntas del examen. Pero tienen que estudiarse el tema porque las respuestas tienen que justificarlas, ¿entienden? Entonces vamos a empezar por el tema del estrabismo, exoptalmo y oftalmo. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué significa el término estrabismo? Tenemos 4 opciones. A. Desviación de la mirada hacia arriba. B. Torcer los ojos o pérdida del paralelismo ocular. C. Parálisis de los músculos oculares. Y D. Inclinación anormal de la cabeza. ¿Cuál de esas 4 significa estrabismo? Torcer los ojos o pérdida del paralelismo ocular. Sí, perfecto. Ahí está la correcta. Pregunta 2. La ortotropia se define como desviación convergente de los ojos, desviación divergente de los ojos, posición paralela de los ojos o de los globos oculares y ausencia de visión binocular. Posición paralela de los globos oculares. La principal característica del estrabismo comitante es que varía con la dirección de la mirada, no varía con la dirección de la mirada, es siempre monocular y se asocia con miastenia gravis. No varía con la dirección de la mirada. El estrabismo incomitante se caracteriza por no variar en diferentes posiciones oculares, tener la misma desviación en todas las miradas, variar con la dirección de la mirada o el ojo fijador y ser siempre congénito. Si aquel no varía, es el que varía, ¿no? Por lo que aunque no sepamos nada, variar con la dirección de la mirada. ¿Qué prueba se utiliza para diagnosticar estrabismos latentes? Desde Hirschberg, desde Snellen, Over test y desde Ishihara. Over test. El cover test con prisma expresa los resultados en grados, dioptrías prismáticas, milímetros o ciclos por grado. Dioptrías prismáticas, obvio también, ¿verdad?
respiración hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba o rotacional. Eso. ¿Es para dónde? Eso con S para adentro. Eso con S es para adentro. Y eso con X es para afuera. Hacia adentro. ¿Qué tipo de estrabismo aparece antes de los 6 meses de vida? El término foria se refiere a estrabismo manifiesto, estrabismo paralítico, estrabismo latente o pérdida total de la convergencia. Cuando la desviación se alterna espontáneamente de un ojo a otro, se llama monocular, binocular o alternante, paralítico e incombinante. Binocular o alternante, lo que quiere decir que los dos ojos tienen problemas. La ambliopía se caracteriza por lesión orgánica del nervio óptico, disminución de la visión sin causa orgánica aparente, presencia de diplopia constante, estrabismo de tipo paralítico. ¿Cuál será? Diplopia constante, no. Una persona puede tener diplopia, que es visión doble, pero ver. La ambliopía, acuérdate que es que no hay desarrollo visual. Entonces, la disminución de la visión sin causa aparente, solamente es por un defecto refractivo, esas cosas, pero no son causas que se ven, porque no tiene una lesión orgánica de la retina, no tiene una lesión del nervio óptico. Eso es una disminución de visión sin causa orgánica aparente. Es una causa más bien funcional. Una causa frecuente de ambliopía es hipermetropía corregida, estrabismo no tratado, astigmatismo compensado o miopía leve. ¿Cuál? Estrabismo no tratado. El desarrollo visual se completa aproximadamente entre 0 y 4 meses, 4 meses y 2 años, 2 y 8 años, 8 y 12 años. 2 y 8 años. La relación convergencia-acomodación elevada implica mayor convergencia de lejos, mayor convergencia de cerca, mayor divergencia de cerca y menor acomodación. Es
principal de la pupila. Proteger la retina del polvo para más. Regular la entrada de la luz al ojo, sí. Un diafragma que se cierra cuando hay mucha luz y se abre cuando hay poca luz. Enfocar objetos cercanos o cambiar la presión intraocular. ¿Cómo se denomina una pupila de tamaño reducido? Miosis. Recuerden que no es anisocoria, que anisocoria es diferencia de tamaño. Miriasis grave. Y fotofobia, la fotofobia es molestias a la luz. La anisocoria fisiológica siempre es patológica, no funcional. Se asocia a tumores cerebrales, tampoco, porque es fisiológica. No requiere tratamiento, sí. Y causa pérdida visual severa, no. ¿Qué nervio craneal está involucrado en la parálisis que puede causar anisocoria patológica? Recuerden que es el tercer par, que es Minerva, el esfínter. Bien. El síndrome de Ari se caracteriza principalmente por miosis bilateral, no. Pupila con miriasis, o sea, pupila dilatada con mala acomodación. Está dilatada la pupila, no hay acomodación de la visión. Pupila irregular, no reactiva y miosis o ptosis palpebral. Pupila dilatada con mala acomodación. El síndrome de Alley-Robertson está clásicamente asociado a tuberculosis, esclerosis múltiple, neurosífilis y meningitis viral. Recuerden que habíamos visto que dentro de las causas de ese síndrome estaba la nave rosada, una neurosífilis. ¿Qué signo clínico es característico del síndrome de Horner? La ptosis palpebral y la miosis unilateral. Eso es característico del síndrome de Horner. No produce miriasis, produce miosis de un solo lado, en el mismo lado de la cosa. Diplopia binocular tampoco y fotofobia tampoco. El reflejo fotomotor consensual evalúa solo vía aferente, solo vía eferente, vía aferente de un ojo y eferente del otro. Es esta porque si no tiene consensual, puedes evaluar que no entró visión, no entró información a través del otro ojo, ¿verdad? Porque la otra pupila tampoco reaccionó, no entró la información, hay una ausencia del reflejo aferente, o sea, de la vía aferente, porque si este no reaccionó, puede ser que este solo esté afectado o que estén afectados los dos. Por eso te dice que evalúa las dos vías, tanto la aferente como la eferente. Porque puede haber una lesión en la vía aferente y si no entró la información, no va a salir la respuesta. Y puede ser que entró la información, pero se dañó la vía eferente, por tanto evalúa las dos vías. Y el reflejo corneal va a ver. Si al iluminar un ojo no hay contracción de la pupila directa, pero sí hay contracción consensual, hay una lesión en la vía aferente. Bien. En condiciones normales, el tamaño de la pupila es de 2 a 6 milímetros, es el tamaño de una pupila normal. ¿Qué músculo se encarga de la abducción del ojo? O sea, de llevarlo hacia afuera, el recto y lateral. Porque de la aducción se encarga el medial. ¿Bien? ¿Cuál de los siguientes nervios inerva al recto lateral? Recuerden que es el sexto par, que les comenté que era muy frecuente en los diabéticos por lesiones isquémicas neurológicas a nivel del sistema craneal. El diabético venga presentando diplopia por una parálisis del recto lateral. Eso se ve frecuentemente en los diabéticos. ¿Qué par craneal inerva el oblicuo superior? El cuarto. Un daño en el tercer par craneal puede causar diplopia vertical y ptosis palpebral. ¿Por qué puede causar diplopia vertical?
síntoma más común entonces es la diplopia. En la exploración de la movilidad ocular, DLN significa dentro de límites normales, o DLN sería dentro de límites normales. Cuando hacemos un informe, por ejemplo, estamos explorando a un niño que se le hace la evaluación de la posición primaria de la mirada, los movimientos oculares, todas las cosas que se le explora para ver si tiene buen paralelismo ocular o no, podemos poner DLN o DLM y es dentro de límites normales. Es una abreviatura que se utiliza en otro momento. La diplopia suele causar, por supuesto, dificultad para localizar los objetos, porque si vemos el objeto doble, por ejemplo, vamos a salir por la puerta, vemos la puerta doble, pues vemos el riesgo de salir por donde no hay puerta, realmente. Vamos a poner agua en un copo y si lo vemos doble, podemos perder el agua fuera del copo. Entonces, eso quiere decir que la persona va a tener dificultad para localizar los objetos. Bien. Hasta ahí, ese tema. Bien. Ahora vamos para el de neuro. ¿Cuál es la principal característica clínica de la neuritis óptica idiopática? Dolor ocular con movimientos y pérdida subaguda de la visión unilateral, pérdida súbita y bilateral de la visión sin dolor, fotofobia intensa sin pérdida visual, visión doble y tosis palpebral. Es la respuesta A, porque recuerden que hablamos de la neuritis óptica, sobre todo la región urbana provoca dolor a los componentes oculares, pero es unilateral. La palabra unilateral aquí es la que le da prácticamente la respuesta, porque esta con pérdida súbita de visión y bilateral no puede ser neuritis óptica, porque la neuritis óptica es en un solo lado. En la neuritis óptica retrovulvar, el examen oftalmoscópico, inciso A, muestra papila edematosa con bordes borrosos. Es normal en la mayoría de los casos. Muestra hemorragias papilares en exudados serios o muestra excavación papilar profunda. Ahí sería la B. Porque recuerden que habíamos dicho que la neuritis retrovulvar ni el paciente ve ni nosotros vemos nada al fondo del ojo que nos justifique la mala visión del paciente. Bien. Papila edematosa con bordes borrosos puede ser una papilitis, no es una neuritis retrovulvar, es una neuritis anterior. Bien. La papilitis se caracteriza por papila plana con bordes bien definidos, edema de papila visible en el fondo de ojo, pérdida visual bilateral sin alteraciones pupilares y exoftalmos unilateral. ¿Cuál sería? La B. Edema de papila visible en el fondo de ojo. Hay un edema de la papila en un solo ojo, decimos que es papilitis. Bien. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la neuropatía óptica isquémica no arterítica? Diabetes, artritis reumatoide, trauma craneal y déficit de vitamina A. Por supuesto, la diabetes. En la neuropatía óptica isquémica, la alteración típica del campo visual es escotoma central, hemianopsia altitudinal inferior, escotoma bitemporal y cuadrantonopsia superior. Esta aquí es la B. Traten de recordar las diapositivas cuando estaban los campitos visuales, uno que tenía un pedacito
corticoides a altas dosis rápidamente. El signo clínico más característico del papiledema es papila elevada con bordes borrosos bilateral, excavación papilar aumentada unilateral, miosis y ptosis unilateral, escotoma central unilateral. Aquí la respuesta es la A. Recuerden que el papiledema provoca borramiento y elevación de los bordes de la papila, pero en los dos ojos a la vez. No es en un ojo solamente porque eso es papilín. Bien. Una causa frecuente de papiledema es hipertensión endocraniana, glaucoma, diabetes y neuritis retrobulbar. Neuritis retrobulbar no puede ser, porque la neuritis, recuerden que no provoca ninguna manifestación al fondo de ojo. Tiene que ser entonces la hipertensión endocraniana o intracraniana, que es la causa fundamental del papiledema. Él es la expresión de una hipertensión endocraniana. En el papiledema, la agudeza visual al inicio suele ser normal, completamente ausente, aumentada, irregular en ambos ojos. Es normal. El papiledema no provoca disminución de visión. La neuropatía óptica compresiva, ¿qué quiere decir compresiva? Que hay algo comprimiendo al nervio óptico, ¿verdad? Puede ser causada por tumores orbitarios, hipertensión endocraniana idiopática, hipoglucemia o infección viral aguda. Evidentemente los tumores orbitarios. En la neuropatía óptica compresiva, un signo común en el fondo del ojo es palidez papilar progresiva. Ese es el signo. ¿Por qué? Porque el tumor no creció de una vez. Va creciendo lentamente y va eliminando las fibras del nervio óptico y va provocando isquemia por compresión. Entonces, paulatinamente, lentamente se va a ir produciendo una atrofia papilar, se produce la palidez de la papila óptica. ¿Qué características diferencian la neuropatía óptica traumática? O sea, por un traumatismo. Pérdida visual inmediata tras un trauma craneal, edema papilar bilateral, fotofobia y escotoma central indoloro. Esta es la pérdida visual inmediata. Hay un traumatismo cerebral importante, craneal importante, que comprima o que afecte directamente las vías visuales, puede haber una pérdida visual de inmediato. En la neuropatía óptica traumática, el hallazgo más frecuente en el campo visual es hemianoxia altitudinal inferior, igual que en la otra que vimos. Hemianoxia altitudinal inferior. La neuritis óptica tóxica, recuerden que habíamos visto que el último de neuritis, que era también llamada tabaco-alcohólica, que era por desnutrición, por alcohol, por medicamentos, etc. Produce afectación bilateral y progresiva de la alteración de los colores, dolor ocular, pérdida visual unilateral, exortato con edema de papila. Es la A, porque este tipo de neuritis óptica tóxica sí es bilateral. Ella no eleva la papila ni la